Besiete de Shmaya, con ayuda de el Creador, bendito sea, vamos a continuar con la Parashiot. Y la última parashá que explicamos fue la parashá Hayezara. Y como nos hemos acostumbrado un poco, antes de tocar la parashá Hayezara, vamos a hablar un poco de la parashá Vayera para no cambiar el concepto conjunto que hay entre las parashiot siempre, y demostrar o enseñar de que todas las porciones en la Torah siempre están conectadas una a la siguiente, como es una regla en la Torah, y como dice el rey David, Semuhim La'at Emet Beyashar, lo que están apoyados siempre son correctos y son verdaderos. Entonces, antes de la parashá Hayezara, tengo una parashá Vayera y quiero tocar un tópico de esta parashá, que es el tópico de la Akedat Yitzhak, que es de el amarramiento de Yitzhak, no del sacrificio de Yitzhak, porque al final no lo sacrificó. Que dentro de esta parashá, si una persona se pregunta ¿cómo yo puedo probar que el Islam es una falsedad total, es una religión falsa? Es bien simple. Tú le demuestras que el Corán está escrito ahí, que la Torah es más precisa que el Corán, y la Torah dice, uno, que este pueblo nunca va a cambiar, como está escrito en el profeta Jeremías. Dos, que la Torah es perfecta, completa y nunca va a cambiar, nunca ha sido cambiada a lo largo de la historia. Durante todas las generaciones, todo el pueblo de Israel ha estudiado una sola Torah, palabra por palabra, letra por letra. Lo único que cambia es ciertos nusajim de cómo escribir 2 o 3 letras, dependiendo si uno es ashkenazí o no es sefaradí. Pero fuera de eso, toda la Torah, letra por letra, ha sido pasada en una cadena inquebrantable de generación tras generación. A pesar de que el pueblo de Israel ha sido perseguido, a pesar de que el pueblo de Israel ha sido literalmente el pueblo que más ha sufrido a lo largo de la historia de la humanidad, porque literalmente no ha parado de sufrir lastimosamente, como está escrito en muchas parashiot en la Torah. La parashá Vayelech Kitabó, existen exactamente 98 maldiciones. También en la parashá Bejukotai, al final del libro de Vayikra, tiene toda una sección de maldiciones. ¿Qué pasa si el pueblo de Israel no sigue esta Torah? Porque al Derech Hasod, en base a los secretos de la Torah, en base a los secretos de la Kabbalah, como hemos explicado ya, y las personas deberían saber esto de forma clara, sin ninguna duda, de que a través de la observancia de los preceptos, la observancia de la Torah, la persona genera algo que se llama Aliyat Man, que es elevación de energía espiritual, lo cual genera o tiene como efecto que se revelen las fuerzas del Creador, las fuerzas de la positividad y la santidad en el mundo, que es sinónimo de todo lo bueno y todo lo positivo que existe. Cuando las personas hacen lo opuesto de las acciones de la Torah, quiere decir, son idólatras, quiere decir, cometen relaciones prohibidas como hombre con hombre, quiere decir, son corruptos, dicen mentiras, hacen pecados con la boca, no rezan, no tienen ninguna conexión espiritual. El resultante es que secan los mundos espirituales, que de ellos nace toda bendición. Por lo tanto, es como si tuvieses un alimento, pero el alimento se enfría, se estropea, llegan toda clase de bichos, gusanos, etc., y no te lo puedes comer. Eso es lo que le causa a la energía espiritual. Pero en realidad lo que estás causando a nivel global es un desastre: guerras, problemas, genocidios, plagas, etcétera, etcétera.
y te traes maldición a ti como ser humano, que tú mismo te sientes seco, te sientes maldecido, te sientes triste, te sientes en una situación negativa constantemente cuando todo puede ir correctamente. Porque las fuerzas del mal, ellos se encargan de generar una ilusión a los ojos, pero una ilusión que puede manifestarse realmente, que es como si hubiese bendición cuando en realidad hay la mayor maldición. Y ese es el efecto que genera el reflejo, o esa es la causa del efecto que uno puede ver al mayor Roshá en este plano, y parece ser como si fuese exitoso, como si le fuese bien, como si tuviese bendición, cuando en realidad es la persona más miserable de todas. Toda su energía positiva viene de las fuerzas del mal. Entonces, existen ciertos actos que una persona puede hacer que no tienen que ver con los preceptos, sino que tiene que ver con los mundos espirituales, porque todo lo que uno hace está moviendo los mundos espirituales. Si uno toma agua, si uno come, si uno hace un hace un acto, tiene un efecto bien grande en los mundos espirituales. Incluso si mueve un dedo, eso está generando un impacto, eso está generando un cambio. ¿Cuántas personas no pueden pelearse con el otro o generar un conflicto porque movieron un dedo? Movieron un dedo, lo señalaron de una forma denigrante y eso generó un conflicto. De la misma forma, lo opuesto a nivel espiritual, mover las manos, mover los dedos, mover los pies de una forma positiva puede generar un efecto positivo en todo el universo. Entonces de ahí vienen las pruebas de Abraham Avinu. Todas las pruebas de Abraham Avinu tuvo 10 pruebas. Existen dos opiniones famosas que aparecen en el Humash que yo tengo aquí, de Rashi y de Ramban, de cuáles fueron esas pruebas. Sin entrar en detalle cuáles fueron esas pruebas, es un ejemplo del concepto de las pruebas espiritualmente, que tiene un secreto bien profundo, que es el que estamos explicando ahora, que son actos, ciertos actos que el Creador le genera a la persona, que si la persona se comporta de cierta forma, va a generar una shpa'a, una influencia positiva sobre él, de energía espiritual, y va a generar una liatman que de otra forma no hubiese estado, porque el Creador te pone en una situación extrema, una situación que te está empujando a rebelarte en contra del Creador, Shalom, o que te está empujando a hacer lo correcto, y en base al koshi de la situación, quiere decir la dificultad de la situación, se aumenta la cantidad de espiritualidad, de aliatman que tú generas en esa situación. Y ese es el secreto de todas las pruebas que vivimos los seres humanos, que es aparte de las pruebas que ya hay naturalmente. Si una persona quiere seguir la Torah, si una persona quiere conectarse con el Creador, ya van a haber de por sí pruebas. Entonces, por lo tanto, tú tienes que saber que una vida que no está basada y que no está dirigida a la Torah es como si tú trabajases cualquier trabajo gratis, sin ninguna paga. Por eso el infierno se llama Gei Hinom. Gei, la arrogancia. Gei quiere decir arrogancia. Hinom quiere decir gratis. Quiere decir que tú trabajaste, viviste una vida en el mundo de arrogancia y de gratis. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú tienes no lo trabajaste espiritualmente, quiere decir no lo mereces. Porque toda bendición que el hombre tiene, todo alimento que el hombre se pone en la boca, tiene que venir únicamente a través de la fuerza de la Kedushá. Porque las fuerzas de la impureza representan lo que sale después de la comida. ¿Qué quiere decir eso? Lo desperdicio, lo sucio, lo putrefacto. Eso representa la fuerza del mal. Y la fuerza del mal, eso es lo que generan. Y la fuerza del mal, eso es lo único que no pueden de ellos, representan el mundo de la sequedad. Y si la persona no trabaja con la fuerza del bien a través de la realización y precepto, a través de traerse mérito sobre él, traerle mérito a los demás, todo eso está generando que él se haga un trabajo conjunto con la fuerza del bien y esté trabajando para ganar todo el alimento, toda la energía espiritual positiva que se atrae.
De lo contrario, la persona Shemerahem se está generando un daño espiritual a él durante toda su vida. Y el que le permite ese proceso de existencia son las fuerzas del mal, que roban la energía de la fuerza del bien. Y el símbolo de que está conectado con la fuerza del mal es que es arrogante y que todo lo que él obtiene es como si fuese gratis. Quiere decir que el creador, para darle alimento a una persona que es un Roshá, o para darle energía a una persona de dinero, hijos, etcétera, de éxito, de trabajo, todo lo positivo que la persona se puede imaginar, tiene que hacerlo gratis, tiene que darle un regalo gratis, porque la persona no se lo merece en base a sus méritos. Y ese es el 99% de nosotros, 99% de la humanidad. Porque en base a nuestros méritos puede ser que no tengamos el mérito, quiere decir, veamos el mérito como dinero, no nos alcance a el sustento físico, espiritual, a obtener una esposa, etcétera, etcétera, a crecer en niveles espirituales. Lo único que se puede parar delante de nosotros es la bondad del Creador, y puede ser también las pruebas, o puede ser también el conjunto que tienes tú con un tzadik que pasó una prueba y generó aliyat man para muchas generaciones. Y por eso el Creador le puso pruebas a todos los abot, a todos los patriarcas, este más y este menos. Abraham Avinu fue el primero que recibió pruebas, 10 pruebas que son equivalentes a las 10 sefirot y a las 10 bendiciones que le da Isaac Avinu a Jacob Avinu. Por eso son 10 bendiciones que corresponden también con las 10 sefirot, que el hombre que se conecta y activa las 10 sefirot no tiene ninguna carencia en su vida, no conoce la carencia. Y la desconexión de esas 10 sefirot, dependiendo de la persona, representa una forma de carencia, se representa en el mundo físico en una forma de carencia, ya sea carencia física del lugar de hospedaje, de mujer, de esposa, carencia en éxito, carencia en respeto, que las demás personas te respeten, carencia en belleza o en salud, carencia, etcétera, etcétera. Todo eso dependiendo de la desconexión que tú generaste entre tú y la fuente de todo bien, que es el Creador. Entonces, el mayor acto que puede generar la aliyat man, que es la elevación de energías espirituales, está tipificado en la Kedat Yitzhak. Por eso todo judío inicia su vida, su día, diciendo la Kedat Yitzhak, para conectarse con el mérito y con la energía positiva que elevó Abraham y Isaac en el momento de realizar la Kedat Yitzhak. Por eso la Torah viene y no viene solo a decirte historias, no viene a contarte que había un tzadik y que hizo esto y lo otro de una forma simple. No, la Torah viene a enseñarte cuáles son los actos que generan la elevación espiritual, cuál es el modelo de ser humano que puede generar una elevación de energía espiritual de toda la creación, y que las luces espirituales brillen, con lo cual, en palabras simples, se manifieste en que el mundo sea un lugar millones o miles de veces mejor. Porque en la época de Abraham vino un tzadik tan grande que generó que se acabase la idolatría en su generación, lo cual quiere decir que llegó a la humanidad un solo ser humano a un estatus cercano a la perfección, cercano al tikkun olam, a la reparación total del mundo. Y eso no se logra sino a través del esfuerzo y a través de la midat hasidut, a través del deseo del servicio al Creador, el cual nosotros nos tenemos que conectar con el concepto
hacer todo lo posible para ser esclavo, sirviente del Creador. Entonces de ahí viene la Akedat Yitzhak. ¿Para qué viene? Ya explicamos. Y el concepto que hay de cómo se arreglaron los mundos espirituales en aquel entonces se puede manifestar hoy. Cómo se arreglan los mundos espirituales en nosotros, en nuestro prat, en nuestro individuo y a nivel general. Porque el daño en los mundos espirituales, en las 10 sefirot, se ve reflejado como carencia, se ve reflejado como daños, se ve reflejado como malas cualidades de carácter. Entonces, Yitzhak Avinu representaba la midá, el atributo de Geburah, que quiere decir la fuerza. Abraham Avinu representaba Hesed. Entonces Abraham Avinu viene en una situación que él tiene que hacer lo opuesto totalmente a su naturaleza, a su raíz espiritual, que es que él tiene que ser Geburah. Por eso le dice, Vayomer Ineni Veni, Vayomer, ahora yo estoy cambiando a ser Geburah. Después Yitzhak Avinu, él representaba Geburah, que quiere decir el egoísmo, y él tenía que cambiarse la mayor midá de Hasidut, el mayor acto de ser piadoso, que es a través de este acto que se santifica como si él fuese un sacrificio y se anula completamente por la santidad del Creador, por hacer algo que está más allá de su obligación. Entonces, si una persona piensa como Abraham Avinu y piensa como Yitzhak Avinu en cuestión de preceptos de hacer y en cuestión de preceptos de no hacer, porque Abraham Avinu en este momento le dio la fuerza a todos sus descendientes, a partir de la que da Yitzhak, a realizar todos los preceptos de hacer, y Yitzhak Avinu le dio fuerza a todos sus descendientes, de tener la fuerza de no pasar a ningún precepto de no hacer, a través de este acto y a través de este concepto, de que si la persona lo piensa, todos los preceptos los puede cumplir sin ningún problema, que es, si lo aplica, si lo mantiene en su consciente, que es, si Hashem me pide que mate a mi propio hijo, ¿qué quiere decir? Lo que más yo aprecio, lo que más yo amo, yo lo haría sin ningún problema. A partir de ahí, todos los preceptos, que son 248 preceptos de hacer, que es Gematria y Abraham, le hace fácil a la persona hacerlo. Porque ¿qué se asemeja? Cumplir con este precepto, comer matzah, hacer Shabbat, ponerse tefilín, ponerse tzitzit, rezar 3 veces al día. ¿Qué se asemeja a eso? A matar a mi propio hijo. ¿Qué se asemeja? No tiene ninguna comparación. Quiere decir que si el Creador me dice, mata a tu propio hijo, ¿tú qué le dirías? Shem, ok, yo lo voy a hacer. Si tú lo dices, lo hago. Pero Hashem te dice, no, cambio de opinión. Que obviamente Hashem no cambia de opinión. Pero digamos, cambio de opinión. Nada más ponte ese sitio. Ponte tefilín. Cuida la brit, que eso ya precepto de no hacer. Ponte tzitzit, ponte tefilín. Dame a hacer 10%. Y a partir de ahí, ¿cuántos preceptos de hacer nosotros tenemos? Tenemos 248, pero muchos de ellos no aplican porque no tenemos tiempo. Muchos korbanot. Y muchos de ellos no aplican porque la persona no es shohet, no es sofer, etcétera, etcétera. Shem, que te está pidiendo que estudies, que agarras un libro, excepto de hacer. No te está pidiendo que mates a tu hijo, que si lo pidiese, es probable que lo harías, si eres un sadik. Entonces eso es un concepto. Después tenemos, si Hashem me pide, como ejemplo, ¿no? Si Hashem me pide que me mate, o que me deje matar, que me deje amarrar, como si fuese un cabrío, por su santidad, por la santidad de su nombre, yo lo haría.
Y yo estoy dispuesto a morir por la santidad de Hashem. Morir al Kiddush Hashem. Y si eso es un nivel espiritual, como está escrito en el Gemara, que donde se para un Aruk Malhut, una persona que murió por la santidad de Hashem, nadie se puede parar en su nivel espiritual. Llega a un nivel espiritual del más elevado al más elevado. No tiene Geinam, no tiene Kafakila, no tiene Hibuta Keber, que son tres categorías de castigo que existen en el otro mundo. No más reencarnaciones. Y si una persona piensa así, de que yo estoy dispuesto a morir por Hashem, como Lehavdil, como separándose los árabes máximos, que están dispuestos a morir por su falsa religión y se explotan a Allahu Akbar diciendo Hashem es grande. Allahu Akbar, traducción, Hashem es grande, Dios es grande. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la verdad, que sabemos quién es Hashem? Si una persona piensa así, estoy dispuesta a morir por Hashem, automáticamente él tiene la fuerza para no violar ninguna palabra de la Torah. Si te vienen deseos de Hashem y Hashem de perder tu fuerza en vano, tú tienes la fuerza sabiendo de qué es contenerme en este momento comparado con contener mi propia vida. Yo estoy dispuesto a morir por Hashem. ¿Qué es este deseo? Todo eso no es nada. Por eso, aquí hay Isaac, Rashetibut, Ain, Yud, para enseñarte que de todos los preceptos de acción, uno de los preceptos más difíciles, o uno de los preceptos que la persona más puede hacer y que más va a generar energía espiritual, es el precepto que tiene que ver con la Ain, que ese es acto de bondad. El precepto de no hacer, que es más difícil, y puede hasta cierto punto ser equivalente a morir, que tú sientes que estás muriendo si no lo haces, es la Yud, que quiere decir la Yud de Pinhas, la Yud que se le agregó a Pinhas después que realizó el acto de celos de Hashem, que es la Brit, cuidarse de no tener ningún daño espiritual en su órgano reproductor. Dice la Gemara Masechet Sukkah, página 52, un órgano pequeño existe en el hombre, el que lo hace pasar hambre siempre está lleno, y el que lo sacia, quiere decir constantemente lo utiliza, siempre tiene hambre. Quiere decir que ese órgano, mientras más lo utilizas, más crece el deseo, y crece y crece y crece y crece y nunca termina, hasta tal punto que las personas que son más promiscuas, uno de los niveles más altos de la promiscuidad, lleva a la persona a terminar siendo homosexual. Y si la persona lo mantiene cuidado, sin ningún daño espiritual, no lo toca, no lo utiliza de una forma incorrecta, perdiendo su simiente en vano, se asegura quién sabe cuántas elevaciones, si no quién sabe. Está escrito en el Zohar HaKadosh claramente, para Vayehi, página Rish Lamed Dalet 234. Dice el Zohar HaKadosh: nunca he visto a alguien que esté más elevado que alguien que cuida su yesod. En el nivel donde él se para, nadie se para. Le abre todas las puertas espirituales, todas las asagot, todas las conexiones. Entonces vemos que Hayez Sara, ahora vamos a la parasha Hayez Sara, Vayehi Hayez Sara mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim, shene Hayez Sara. Y fue la vida de Sara 100 años, 20 años, 7 años, son los años de la vida de Sara. Si tú te preguntas, ¿quién es la mujer más justa de la historia de la humanidad? Sara Imenu. De seguro que Sara Imenu, debido a que era una de las mujeres más bellas, y está escrito, Kol, todo lo que te diga Sara Shema Bekola, todo lo que te diga Sara Imenu, escucha su voz.
porque ella tenía un nivel de profecía mayor a Abraham Avinu. ¿Dónde nosotros vemos la prueba de Sara? Nosotros vemos las pruebas de Abraham Avinu. Explicamos todo eso en base a los secretos de la Torah, en base a la Kabbalah. ¿Cómo una mujer entonces genera esa misma energía positiva? ¿Dónde la mujer encuentra esas pruebas? Que lo que es un profeta, un nabí, es un ser humano que llegó a un nivel espiritual de elevación tal que se conectó con el mundo de la profecía mismo, que es el Olam Binah, que es el mundo del entendimiento. Quiere decir que llegó a un nivel de lógica, a un nivel de intelecto superior a todos los demás y un nivel de perfección total de la cualidad de carácter que ningún ser humano comprende hasta este punto, porque nadie ha visto un profeta hace más de 2000 años. Nadie sabe qué es eso. Y lo mismo existe en el lado de las mujeres. Pero ¿cómo se manifiesta eso? ¿Dónde vemos las pruebas de Sará? Comenta Rashi, ¿qué quiere decir? ¿Por qué la Torah te dice los días de la vida de Sará? Mea Shana, 100 años, 20 años, 7 años. ¿Por qué no te tiene 127 años? ¿Por qué te tiene que decir 100 años, 20 años? 100 años como 20 años, dice Rashi, de los pecados. Porque las personas no son castigadas por sus pecados sino hasta los 20 años. Porque dentro de la época del hombre hasta los 13, de los 13 o de los 12 para la mujer hasta los 20, existen muchos cambios hormonales, existen muchos cambios corporales, lo cual puede causar que la persona sea tonta y haga toda clase de comportamientos erráticos que pueden terminar la personalidad de esa persona para mal. Por eso es un problema bien grande que los jóvenes no tengan dirección en su vida. Dice el rey David en el Salmo 115, ¿cómo un hombre va a purificar, un joven va a purificar sus vías? Cuidando tus preceptos. Entonces el Creador conoce el concepto porque Él lo creó obviamente, y no castiga a la persona fuertemente, sino hasta los 20 años, aunque existen excepciones a la regla de personas que ya tienen su intelecto formado. Porque ¿qué pasa? Que la diferencia entre un joven y un adulto es que el adulto tiene un intelecto más formado, más establecido que un joven. Todo es en base al intelecto. El Creador juzga a la persona no en base a la posición económica, no en base a la posición física, no en base a las facciones que tiene la persona, sino únicamente en base a donde tú te paras a nivel intelectualmente. Eso determina cuán grande y apreciado tú eres delante del Creador, o lo contrario, cuán desagradable eres. Por ende, el Creador juzga a las personas de una forma que no castiga fuertemente a una persona a los 20 años, por eso como 20 años para los pecados, que no recibe castigo fuerte, no tenía muchos pecados. La idea que te está diciendo, no tenía muchos pecados a pesar de que ya había pasado toda su vida. Tenía la cantidad de pecados como si tuviese 20 años, que ni siquiera entra en contabilidad lo que hace, y no tiene un peso grande hasta tal punto que puede generar un castigo. Y lleva Shanim la Yofi, y como una niña de 7 años en belleza. ¿Qué quiere decir? Que su belleza es natural y es espiritual. Es de la felicidad, de la simpleza que hay, no de deseos de promiscuidad, no de deseos de realzarse. Desea a Hashem como una mujer de la noche, porque todo deseo que tiene una mujer de asemejarse a las mujeres de la noche tiene que arrancarlo de raíz, tiene que alejarse completamente, porque el ejemplo de una mujer de la noche es una manifestación literalmente de energías negativas. ¿Y dónde vemos la prueba de Sara y Men? ¿Dónde vemos que ella luchó contra la maldición, que ella que ella estaba dispuesta a matar a su propio hijo? ¿Dónde vemos si ella tuvo toda la elevación de Abraham Avinu? Y tuvo
un nivel de profecía similar a Abraham Avinu, donde vemos esas pruebas de ella. La prueba de Sarai Menú, alaba Shalom, era constante y era mayor a las 10 pruebas que pasó Abraham Avinu, que muchas de ellas estábamos hablando de está en una línea cercana a la muerte, en completamente subyugar su inclinación natural, en hacer lo opuesto a su naturaleza. Eso es lo que hacía Sarai Menú constantemente, a través de que era modesta. Y Sarai Menú es el símbolo que es una mujer kosher. Por eso, si tú agregas la palabra Sarah y le agregas la palabra Kaf, diciendo que Sarah como una mujer kosher, que Sarah, como Sarah, y le cambias las vocales, te da la palabra Kesherá, que es una mujer Kesherá, que Sarah, una mujer como Sarah, que constantemente estaba. Si tú ves en la Torah, pregunta, ahí es Sarah Ishteha, ¿dónde está la Sarah tu esposa? En la parasha de Lech Lecha. Ine Baohel, he aquí en la tienda. ¿Dónde más va a estar? Está escrito en el Salmo 49, si no me equivoco, Kol Kebudá Bat Melech Penimá, todo el honor de la reina está dentro. ¿Qué quiere decir? Cuando está en las 4 paredes de su casa, cuando no sale a la calle a buscar qué. Y hoy en día, lastimosamente, no tiene que salir a la calle para obtener la atención que está buscando. Lastimosamente, simplemente pone toda clase de fotos en las redes sociales y Hashem Elahem. Y si tú vences esa inclinación natural y subyugas ese deseo natural que tú tienes, tú sabes cuánta elevación de energía espiritual positiva tú traes al mundo. Tú sabes eso que genera en los mundos espirituales. Te voy a dar un ejemplo físico. Las mujeres árabes, ismaelitas, muchas de ellas son brujas, muchas de ellas son Resha'it Gemurit, son malvadas completamente, odian al pueblo de Israel, odian todo lo que es santidad, son modestas en algunos lugares porque tienen miedo a la muerte, pero van a otros lugares y son completamente modestas. Una de las mujeres más inmodestas es musulmana de la historia de la humanidad, si no me equivoco. No, si no me equivoco, creo que es de la historia de la humanidad, es musulmana, o descendiente musulmana. Hashem Elahem. Pero lo que quería mencionar es la abundancia y el shefa que ellos tienen físicamente, porque ellos no tienen ninguna conexión espiritual. Porque está escrito, mi devar sheker lo yikon, dover shekarim lo yikon lenegetenai. Una persona que dice falsedades no se puede parar delante de mí. Y ellos dicen falsedades constantemente, están llenos de mentiras, por lo tanto no tienen ninguna conexión espiritual. Entonces, ¿qué hace el Creador? Le tiene que pagar por todos los actos buenos que ellos hacen, por la aliyat man que ellos generan. Siendo no judíos, generan aliyat man. ¿Cómo ellos generan eso? ¿Cómo las mujeres musulmanas generan eso? Esa energía espiritual, elevación de energía espiritual, etc. A través de que son modestas. Se visten modestamente, se cubren completamente. Si esas mujeres que está escrito en la Torah que son descendientes de alguien que es una bestia y no un hombre, Ishmael Pere Adam, Yadó Bakol Beyat Kolpo, su mano en todo y su mano contra todos, quiere decir pelea con todo el mundo. Puede ser modesta, cuanto más una mujer que es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, una mujer que es descendiente de los patriarcas, cuanto más debería serle fácil ser modesta. Y cualquier mujer que me esté escuchando, que puede que sea descendiente a lo mejor de Isaac vino y de Abraham, si es descendiente de las naciones de Saf, de Europa, etc., o descendiente de Abraham vino. Cuánta energía espiritual, por eso la mala inclinación lucha en contra de eso, y lo contrario se genera si la persona
es inmodesta. Si una mujer es inmodesta, eso es equivalente a perder el simiente en vano, lo cual le genera un daño increíble en todos los aspectos. Se quedan los mundos espirituales, destrucción, guerra, plagas, etc. Por eso toda mujer tiene que pensar en su mente a tratar de asemejarse a las matriarcas. Como dice un Tana Belía, uno tiene que decir ¿cuándo mis actos se van a asemejar a los patriarcas? Lo mismo la mujer tiene que pensar ¿cuándo mis actos se van a asemejar a las matriarcas? Y es bien interesante cómo este es el único canal que habla de estas cosas, por lo menos en habla hispana. Y todos los demás canales de habla hispana que yo seguía antes tenían un número de porcentaje mayor de mujeres que lo escuchaban. Ellos lo decían. No sé si sea verdad, imagino. Y este es el único, o uno de los canales que siempre habla de la reparación de la mujer, la conexión de la mujer con el Creador. Cómo la mujer se trae toda clase de billones de bendiciones en este mundo y en el otro por toda la eternidad. Y este canal tiene mayor cantidad de hombres que lo escuchan que mujeres. Porque mala inclinación. La mala inclinación. Sheneja y Sarah, la vida de Sarah. Por eso la Torah se alarga explicándote que a través de que ella era justa, a través de que ella seguía la Torah, solo cumpliendo con la modestia y con la realización de actos de bondad. Que eso se llama Achnasat Orhim. Por eso son 127 años de la vida de Sarah, que corresponde con la Gemara Masechet Shabbat, página 127, que dice: mayores recibió a un invitado que recibí la presencia divina. Existen diferentes lugares en el Zohar HaKadosh que explican cómo, en base a cómo tú recibiste invitados en este mundo, de la misma forma va a ser la recepción espiritual que te hagan en los mundos supremos. Por eso la recepción de invitados es algo bien grande. La realización de actos de bondad es algo bien grande, que puede generar una persona una elevación espiritual y una conexión con el Creador mayor a los demás personas que no realizan actos de bondad, que no se apegan a los actos de bondad, como explicamos en el shur anterior, que era la parasha Lech Lecha. Con todo esto concluimos Baruch Hashem Leolam. Amén. Ve amén.